es que la iglesia debería tener un amor que sana heridas. Inclinados a hacer lo correcto aun cuando nadie está viendo. ¿Y sabes cuál es la forma de utilizarla correctamente? Con agua. Entonces, si somos iglesia, también tenemos que amar. Dios te bendiga y bienvenida a Podcast Shema. Mi nombre es Marielis Núñez y pues seré quien estará dirigiendo lo que es el podcast durante este año académico. Estoy aquí con Edel Rivera. Mucho gusto, Marielis. Mucho gusto, Dios te bendiga. Amén. Y pues vamos a estar hablando de lo que es la primera serie de este año, que no es otra que Eclesia. Edel, ¿qué es Eclesia? Mira, eclesia me gusta porque se divide y tiene una etimología que se divide en dos palabras, ek y kaleo. ¿Qué es ek? Ek es sal. Sal tanto de salir, del verbo salir, como sal del producto. Y me gusta esto porque nosotros como iglesia somos sal. Pero también está complementado por la palabra kaleo, que la palabra kaleo significa llamado. Y una persona llamada, pues es una persona que recibe una composición para que esa persona cumpla con una misión, con un ministerio, con lo que, pues, valga la redundancia, fue llamado. Y también iglesia se puede definir como una asamblea escogida. Así que, si hablamos de que iglesia es sal, de que iglesia somos llamados, pues entonces somos una asamblea, un grupo seleccionado, llamado a salir, y en este caso, a hablar de Jesús, a hablar del Evangelio de salvación. Amén. La palabra eclesia, traducida literalmente al español, significa iglesia. Así que hoy vamos a hablar sobre 5 características que debería tener la iglesia. Y quisiera entrar en lo que es el texto base y que dice Mateo 5:13, y dice, la versión Reina Valera 1960, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto no habla también de la sal, de salir, de hablar de Cristo. Cristo en este evangelio le habla a la gente, a los que estaban allí, de que tenemos que ser sal. Si somos iglesia, tenemos que ser sal, de que tenemos que... Y me gusta porque la sal es y funciona para preservar y para dar sabor. Así que cuando preservamos algo, la iglesia está llamada a preservar este mundo del pecado, a preservar este mundo de la maldad. Así que la iglesia como cuerpo místico de Cristo está llamada, mire bien cómo está relacionado esto con el kaleo, y es que está llamada a preservar al mundo del pecado y de la maldad. Ahora, más allá de darle sabor al mundo, estamos llamados a presentar la salvación también y a preservar esta salvación tan grande que es por medio de la fe en Cristo. En cuestión del kaleo, del llamado, me gusta porque el apóstol Pablo trae directamente en Romanos 10 verso 14 que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto nos habla del llamado. O sea, somos iglesia, somos sal, somos llamados a preservar el mundo del pecado, a preservar el mundo para Cristo. Pero entonces, si no hay un llamado, tenemos que cumplir con esta misión, para que entonces se inyecte fe en la gente, sembrar fe en la gente, sembrar la palabra de Dios en la gente. Y esto es bien importante a la hora de nosotros pues ser iglesia, porque quiero detallar esto, y es que hablábamos ahorita, hace unos minutos, de que kaleo es llamado, sal, sal. Ahora, cuando combinamos ek y kaleo, es iglesia, llamados a ser sal, llamados a llevar a llevar sal a este mundo, a llevar un mensaje de esperanza. Amén. Como iglesia, decíamos, fuimos llamados para inyectarle fe a la gente, para inyectarle paz a la gente por medio de la palabra de Dios. Seamos sal. Porque me pregunto, y lo dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien predique? Así que entonces tenemos que ser iglesia, tenemos que ser esos llamados a salir, a llevar ese mensaje, pero no solo ser llamados a llevar ese mensaje, sino que también cumplir con unas características y cumplir con unas cosas, y yo diría que más, no necesariamente condiciones, pero sí cumplir
con unas características puntuales y ver qué características debemos tener como iglesia, como tal. Amén. Y la primera que tenemos anotada por aquí es la humildad. Y me gustaría leer un versículo, es más de uno. Se encuentra en Filipenses capítulo 2, 5 al 8 y dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mejor ejemplo que tenemos de humildad no es otro que el de Jesús, que siendo glorificado en el cielo, aceptó venir a la tierra donde sabía que iba a ser menospreciado, donde sabía que iba a ser asesinado por los hombres, por el pueblo que lo iba a rechazar, para que tú y yo tuviéramos salvación y para que tú y yo pudiéramos tener la relación que tenemos hoy en día con Él. La humildad es esencial y a mí me encanta, mientras estaba estudiando esto, me venía a la cabeza el llamamiento de Moisés. ¿Por qué el llamamiento de Moisés? Porque cuando Moisés está ahí hablando con el ángel de Jehová y le pregunta al ángel: ¿qué yo le voy a decir cuando me pregunte quién me ha enviado? El ángel de Jehová, antes de contestar que le dijera que lo envió el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, le dijo: el yo soy te ha enviado. A veces nosotros entramos como iglesia en un yoísmo: todo soy yo, todo soy yo, todo soy yo, y se nos olvida que aunque el rostro que estamos viendo es el de nosotros, lo que debemos proyectar es a Jesús a través de nuestro mensaje. Sí. Y es esencial la humildad en el pueblo de Cristo. No, y en ese punto de la humildad, mira lo que significa humildad. Es una virtud humana propia de quien ha desarrollado conocimiento propio de sus limitaciones y debilidades. Así que el sentido de humildad va detallado y relacionado con yo reconocer que soy débil, yo reconocer que tengo mi falla, no creerme más que nadie, no creerme superior a nadie, porque es importante ese sentido de humildad en nuestra vida. Y entonces eso de la humildad también se relaciona con que Cristo pues se humilló. Eso dice que se humilló hasta lo sumo, que se humilló, se despojó de toda su gloria, para entonces Dios, al final, más adelante dice que Dios lo exaltó, pero primero tuvo que haber humillación, tuvo que haber entrega, y esa humildad en Cristo es esencial e importante entenderla. Ahora, otra característica que me gusta de la iglesia es la unidad. ¿Cómo la unidad? ¿Cómo esto de la unidad se relaciona con la iglesia, con la humildad, con todo esto? Es que claramente la unidad, cuando hablamos de una unidad, pues podemos hablar de que es una cadena, porque los eslabones de las cadenas se unen uno con los otros para crear la cadena. Ahora, entonces, en eso de unidad, quiero leer Juan capítulo 17, verso 23, que nos habla directamente tanto de la unidad que debemos tener con el Padre, como la unidad que tiene el Padre con el Hijo. Y mira lo que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿Qué quiere decir esto? Es que no solamente había una unidad en el Padre y el Hijo, sino que también hay una unidad de nosotros con el Padre, pero también entre nosotros. Por eso es que para que el mundo conozca de que Dios envió al Hijo, tiene que haber una unidad en la iglesia, tiene que haber una unidad en el cuerpo de Cristo. Y algo que me gusta de este tema de la unidad es que la unidad significa propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. O sea, la unidad es algo que está completamente unido, que se relaciona, que no hay una manera en que se fragmente o se rompa. Y algo que me gusta de la humildad relacionado con la unidad es que la humildad, el sentido de humildad nos mantiene unidos, porque la altivez de espíritu, como habla Proverbios, en algún capítulo de Proverbios menciona esto de la altivez de espíritu. He estado leyendo eso en estos días y me gustaba, porque cuando hablamos de humildad tenemos que entender que la humildad también está relacionado con la unidad, porque la unidad refleja la humildad entre hermanos. Y
Cristo enfatiza en la importancia de la unidad en la iglesia, en su cuerpo, de aquellos llamados a ser sal en este mundo. Así que la unidad más la humildad tienen que estar intrínsecamente relacionadas para ser iglesia. Amén. Otra cosa que yo pensaba cuando leía la palabra unidad es que la iglesia hoy en día busca mucho lo que es el avivamiento del Espíritu Santo. Cuando se manifestó por primera vez el Espíritu Santo, dice la palabra que estaban juntos y unánimes. Es decir, que la iglesia que quiera al Espíritu Santo requiere de unidad, porque Él se mueve en la unidad. Ahora, no sé si terminaste con el punto de unidad. Sí. Pasamos con la obediencia. Y sin soltar a Moisés, porque no sé por qué, mientras leía, ¿te acuerdas que habíamos hablado de traer las jornadas para la obediencia? Pues mientras estaba leyendo, algo me decía que debía hablar de Moisés. Y me encantó porque muchas veces en nuestras vidas hay pequeños detalles que quizás no lo tomamos como desobediencia, pero que afectan nuestro testimonio. Y me venía a la cabeza esta parte de la Biblia en donde el pueblo de Israel, malagradecido, estaba otra vez deseando volver de donde Dios lo sacó porque tenían sed. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, habla a la peña. ¿Y qué hace Moisés? La golpea 2 veces. Voy a usar tu frase, me llamó mucho la atención el hecho de que no la golpeó 5, no la golpeó 10, no la golpeó 100 veces, la golpeó 2 veces. Y eso les robó la oportunidad de entrar a la tierra que Dios le dijo que conquistaría junto con los demás. 2 golpes. En nuestra vida hay cosas pequeñas, vamos a decir que en el tapón está bien largo, yo estoy desesperada y empiezo a pitar como voy a utilizar esta palabra, aunque no sé si sea correcta, como un loco. Empezamos a pitar, puede parecer una bobería, puede ser que nadie te esté escuchando, pero eso afecta, eso no ejemplifica a Cristo en tu vida. Hay pequeños detalles que nos cuestan mucho hablando en un contexto de vida espiritual. Así que voy a concluir este punto con esta pregunta que me gustaría que se hicieran. ¿Qué desobediencias, qué actos de desobediencia están impidiendo el propósito de Dios en mi vida? Pueden ser detalles muy pequeños, pero hay que fijarse en todo eso. Porque a Moisés no le costó 1000 golpes, fueron 2. Cuando lo que debía hacer era simplemente hablar. Obediencia. Y la obediencia es bien importante porque la obediencia también nos trae, como decía, es que todas estas cosas, la humildad, la unidad y ahora la obediencia van todas relacionadas una con la otra para que entonces seamos iglesia. Y no sé si tienes alguna otra, pero me imagino que el amor tiene que estar por ahí, por algún lado. El amor es sumamente importante, dice la palabra que es el vínculo perfecto. Y el texto que traímos no es otro que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Y me encanta porque la definición de amor habla de vínculo. Cuando hablamos de vínculo hablamos de una unión. Por ejemplo, 2 personas se aman, se unen en matrimonio, hay una unión. Sin embargo, la palabra que hay dentro de este texto es que entregó. Implica separación. Así que Dios literalmente supo cambiar todo el contexto de la definición de amor por amor a ti y a mí. Sí. Así que otra cosa que yo estaba pensando mientras leía sobre el amor era el hecho, trayéndolo de sal, es que la iglesia debería tener un amor que sana heridas. Wow. Debería tener un amor que sana heridas. Entonces yo estaba pensando, porque yo había escuchado a mi abuelito en algún punto de la vida decir, échale sal a la herida. Y yo, pero es que sal suena como que doloroso. Échale suena doloroso. Y me puse a buscar la sal sana heridas. Y lo que leí y encontré fue que la sal deshidrata la herida, provoca mucho dolor e impide que cicatrice. Sin embargo, la sal bien utilizada puede curar una herida. ¿Y sabes cuál es la forma de utilizarla correctamente? ¿Cómo? Con agua. Por eso es que cuando uno se mete a la playa y tiene un tajito, ¿qué pasa? Que normalmente empieza a secretar y a curarse rápidamente. Significa que nosotros como iglesias, sin Jesús, que es el agua,
en vez de sanar una herida, lo que podemos hacer es lastimarla, deshidratarla e impedir que cicatrice. Es por eso que como iglesias, como la iglesia de Cristo, debemos estar en unidad con Él. Y volvemos a unir y traer la palabra unidad. Sí. Pero sí. En amor. Importante, porque el amor, como decías ahorita, es el vínculo perfecto. Y ese amor, cuando hay un vínculo perfecto, es que no hay nada que lo rompa, no hay nada que lo separe. Y ahora, ese vínculo tiene que permanecer. Porque si Dios nos ama a nosotros, también tenemos que amar a otros. También tenemos que llevarlo a nuestra vida y representar. El año pasado, no sé los que recuerden, pero hablábamos de What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Jesús amó. Entonces, si somos iglesia, también tenemos que amar. Amén. Y me gusta este próximo punto porque dentro de todas estas características de la iglesia está la integridad. Y la integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa y adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie está mirando. O sea, la integridad es que mi vida sea transparente, porque volviendo al semestre pasado, la serie Cartas, somos cartas abiertas a la sociedad y tenemos que entonces ser transparentes, ser íntegros, una vida en la que no haya de qué acusarnos, no haya de qué señalarnos. Y esto también, pues la integridad se relaciona algo con la santidad. Entonces, cuando hablamos de integridad me gusta, porque siempre que hablo de integridad hablo de Josué capítulo 24, verso 14, que dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esto resalta que cuando Israel llegó a la tierra de Canaán, la tierra de Canaán producía leche y miel, era una tierra fructífera, pero era una tierra idólatra. No conocía de Jehová. Israel venía también de Egipto, que era un pueblo idólatra, pero entonces estaba tratando de acercarse a Dios. Y Josué, cuando le dice al pueblo: ahora que entremos a la tierra, ahora que entremos a la promesa, que veamos la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob cumplida, pues nosotros ahora tenemos que ser íntegros en servir a Dios. Si escogemos servir a Dios, tenemos que vivir sistemáticamente decididos, con decisiones positivas, inclinados a hacer lo correcto aun cuando nadie está viendo. Por eso es que me gusta la integridad, porque el llamado de Josué siempre fue a servir a Dios íntegros, a servir a Dios y practicar una vida honesta, una vida respetuosa, adherirnos y añadir y pegarnos a nuestros valores de fe, pegarnos a esa vida que es Cristo. Así que la integridad es esencial porque refleja quién soy, refleja mi testimonio, refleja cómo nos comportamos. Y eso es importante en cuestiones de características de la iglesia. Y quería ver cómo todo esto, mira, la unidad, la humildad, el amor, la integridad y la obediencia, estas 5 características son esenciales para que seamos iglesia, son esenciales para que nosotros podamos proyectar a Cristo, en este caso en el ámbito académico de la universidad y en todos los espacios diferentes también y fuera. Seamos iglesia. Amén. Y resumiendo brevemente, algo que me venía a la mente mientras hablaba de integridad, es que, como había dicho yo anteriormente en un estudio que había dado, estamos viviendo en una nueva Babilonia, en donde el mundo que nos rodea es un mundo de muchas tentaciones, pero es necesario que nos mantengamos íntegros como esos jóvenes hebreos que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Así que siento que de todo lo que hablamos, integridad debería ser una de las principales, sí, porque es que la iglesia es iglesia cuando marca la diferencia. Así que marquemos la diferencia, seamos iglesia y pues de ese modo, como decimos mucho en Confra, con Cristo en la universidad, habrá paz. Y pues creo que aquí concluimos, ¿verdad? Sí.
Pueden seguirnos y ver más contenido en nuestras redes. Nos encuentran en Spotify como Podcast Shema, en Facebook como Confra UPR Río Piedras y en YouTube e Instagram nos encuentran bajo el mismo nombre que no es otro que Confra UPR RP. Dios los bendiga.